cuentos huancavelicanos de la tradición oral. La guayua y la zorra. Cierto día, mientras la zorra y sus zorritos paseaban en el campo, vieron a una guayua acompañada de sus polluelos. A la mamá zorra le gustó las patitas coloradas y brillantes de las guayuitas y las comparó con las patitas negras y opacas de sus zorritos. La zorra, muy curiosa, le preguntó a la guayua: ¿qué has hecho para que las patitas de tus guayuitas sean coloradas y brillantes? Los he guateado, le respondió la guayua. ¿Me ayudarías a guatear a mis zorritos?, pidió la zorra, entusiasmada con la idea de que las patas de sus zorritos quedarían coloradas y brillantes como de las guayuitas. La guayua aceptó ayudarla. Entonces, entre las dos calentaron un horno de piedras y metieron a los zorritos entre las piedras calientes. En ese momento la guayua se despidió de la zorra diciendo: abrirás el horno cuando esté allá en el cerro y me alcanzarán tus crías con sus patitas rojas. Cuando la zorra abrió el horno, encontró a sus zorritos hechos canca. La zorra, muy triste, se puso a llorar, arrepentida de no haber aceptado a sus zorritos con sus patas negras y opacas. La zorra aprendió que todos los seres somos diferentes, que debemos querernos tal como somos. Entonces se dijo: cuando tenga otros zorritos, los querré con sus patitas negras y opacas. Urucha. En un pueblo muy lejano vivía Serafina con su esposo Augusto. Ellos tenían un hijo de 5 años llamado Pedro. Cierto día Pedrito salió al campo a jugar. Sin embargo, a pesar de la insistencia de su madre, no llevó ningún abrigo. Al volver a casa tenía fiebre muy alta. Empeoró con los días y lamentablemente murió. Serafina y Augusto lloraron mucho por la muerte de Pedrito. Ellos no tenían dinero para enterrar a su hijo. Por eso Serafina pensó: podemos vender nuestro urucha al cura que acaba de llegar al pueblo, dijo con seguridad. Entonces Serafina fue a ver al cura y le dijo: Padre, quiero venderle mi urucha. Shh, cállate, baja la voz, Serafina, le respondió el cura, pues no quería que los demás lo escucharan por tratarse del metal precioso. Le pagó mucho dinero a Serafina y le pidió acomodar al urucha en su baúl. Serafina y Augusto llevaron al urucha y lo metieron en el baúl, como le indicó el sacerdote. Con el dinero que obtuvieron, Serafina y Augusto pudieron enterrar a su hijo Pedrito. Después de la misa, el cura fue a ver el valioso tesoro que había comprado. Fue grande su sorpresa cuando descubrió que se trataba de un chancho de verdad y no de oro, como él había imaginado. El unchuchucuy goloso. Cierto día, al costado de una poza llena de chalguas, un uchuchuncuy dijo en voz alta: ¡oh! ¡Qué hermoso corre el río Palca! ¡Qué frescas y azuladas son sus aguas! Aquí hay mucha comida. Una de las chalguas que había escuchado
al Unchuchucuy, salió y le dijo: «Parece que ese lado del río es muy bonito». «Así es, si quieres te llevo», le dijo el Unchuchucuy. «¿Lo harías? ¿Y cómo?», preguntó la chalgua muy alegre. «Muy fácil, te sujeto con mi boca y luego te llevo hasta este lado del río. Si no te gusta, te regreso a tu mismo lugar». La chalgua decidió contarle a su experimentado amigo Bagre sobre esta aventura de ir a esa parte del río. El Bagre le recomendó que no confiara en el Unchuchucuy, pero ésta no le hizo caso, aceptando la propuesta del Unchuchucuy. Así, el Uchunchucuy trasladó en su boca a la chalgua hasta la parte bonita del río Palpa y la dejó chapotearse, diciéndole: «Cuenta a tus amigas lo fresco, limpio y dulce que es este lado del río, y te traeré todas las veces que quieras». El Unchuchucuy devolvió a la chalgua a su poza anterior. La chalgua convenció a sus amigas para que, con la ayuda del Unchuchucuy, fueran a disfrutar de ese otro lindo lado del río. Así, una a una, se confiaron a la boca de este astuto carnívoro, terminando en su hambrienta barriga. El Unchuchucuy quiso acabar su gran banquete con el plateado y regordete Bagre, pero este experimentado pez le pidió que se acercara más al borde de la poza. Cuando el Unchuchucuy ya tenía al Bagre en la boca, este tomó gran impulso y arrastró hacia el fondo de la poza al Unchuchucuy, que tenía la barriga llena de chalguas. Así se ahogó el Unchuchucuy por ser goloso. Los regalos de los apus. Cuentan los abuelos que el día que nació la hija de Antonio, él quiso prepararle un delicioso caldo de cordero a su esposa. Antonio acudió a la casa de su hermano Julio para comprarle un cordero, pero Julio no quiso venderle diciendo que no tenía, aunque su corral estaba lleno de corderos. Antonio se puso muy triste y se fue a cazar vizcachas entre los cerros. De pronto apareció una misteriosa mujer y le preguntó: «¿Para qué estás cazando vizcachas?» «Para prepararle un caldo a mi esposa», respondió Antonio. Enseguida la misteriosa mujer le dijo: «Vuelve más tarde trayendo coca, flores y chicha», y desapareció. Antonio regresó a su casa para traer las cosas que le había pedido la misteriosa mujer y retornó al mismo lugar. Sentado se puso a esperarla, quedándose profundamente dormido. Antonio soñó que los cerros conversaban entre ellos. «¿Qué le vas a dar?», preguntaba uno de los cerros. «Alpacas», dijo el primero. «Yo le daré vacas», contestó el segundo. «Le regalaré muchas cabras», respondió el tercero. «Y yo le daré ovejas», dijo el último. Antonio, al despertar de este sueño, se vio rodeado de alpacas, vacas, cabras y ovejas. «Son para ti», le dijo con voz dulce la misteriosa mujer. Al ver los animales que ahora tenía Antonio, su hermano Julio le preguntó muy molesto: «¿De dónde te has robado esos animales?». «La madre tierra me los ha regalado», le respondió Antonio, contándole todo lo sucedido.
Entonces yo también voy a ir, dijo Julio. Cuando Julio estaba durmiendo en el lugar que le indicó su hermano, escuchó la conversación entre los cerros que decían: ¿Tú qué le vas a dar? Le voy a dar cuernos, dijo el primero. Yo le daré pezuñas, contestó el segundo. Yo le daré cuero, respondió el tercero. Yo una cola, dijo el último. Al despertar Julio se sintió extraño, pues tenía cuernos, pezuñas, cuero y cola. Muy asustado fue a su casa, pero al llegar su perro le ahuyentó con sus ladridos. Así, Julio terminó vagando por las punas, convertido en venado. Guarmipuquio. Cerca de un puquial vivía Juan, un pastor que cada día salía a pastar a sus ovejas. Un día de regreso a su choza, la encontró muy limpia, ordenada y había comida caliente. El pastor tenía mucha curiosidad, entonces decidió esconderse en algún lugar de su choza para descubrir la visita misteriosa. Estando en su escondite vio algo increíble. Una hermosa mujer con largas trenzas salía del puquial que estaba cerca de su choza. Entonces vio a la mujer ingresar a su choza. Ella comenzaba a limpiar, ordenar y preparar la comida. El pastor, sorprendido de lo que estaba viendo, salió de su escondite y se presentó ante ella. ¿Quién eres?, le preguntó. Soy Guarmipuquio, respondió la hermosa mujer, viéndose descubierta. Guarmipuquio y el pastor se enamoraron y desde entonces vivieron juntos. Ambos, trabajando con mucho esfuerzo, hicieron que los pastizales abunden, el ganado aumente y hasta las ovejas más viejas tengan crías. Así en la choza nada faltaba. Un tiempo después, viajando de pueblo en pueblo, Juan se hizo arriero. Compraba y vendía ganado. Cada vez sus viajes eran más largos, por eso demoraba mucho en regresar a casa. Guarmipuquio, muy triste por estas largas ausencias de Juan, un día decidió marcharse de la choza. Sentía que había dejado de ser su hogar. Tomó el mismo camino por donde había venido. Ya estando al borde del manantial, silbó fuerte y el ganado la siguió hacia las aguas del puquial, desapareciendo todos allí. El pastor se quedó solo y pobre, y se lamentaba por no haberle prestado más atención a su mujer. El Utushkuro. Cuando Luis y su esposa Sarita estaban en plena cosecha de papas, los padres de Luis los visitaron, pues tenían muchas ganas de comer papas recién cosechadas. Vamos a visitar a nuestro hijo, seguro nos invitará a las papas que ha cosechado, dijo don Tomás a su esposa Rigoberta. Llegaron a la casa de su hijo, pero él no estaba. Así que Sarita, esposa de Luis, sancochó las papas más pequeñas y aguzanadas y sirvió a sus suegros en unos mates. Al poco tiempo llegó Luis, quien se enojó muchísimo al ver que Sarita le había dado de comer a sus padres las peores papas. Entonces Luis comenzó a fingir una discusión muy fuerte con Sarita, mostrando una falsa molestia por el maltrato a sus padres. La madre de Luis intervino pidiendo calma. Ya no peleen, no es bueno vivir entre gritos. Luis, fingiendo cortesía, le pidió a su madre y a su padre que volvieran al día siguiente para invitarles las mejores papas recién cosechadas. Los padres de Luis se fueron muy tristes por el maltrato que pasaron. Al día siguiente, los padres de Luis fueron a visitarlos nuevamente. Cuando estaban por llegar,
Sarita los vio y se fue veloz a comunicar a Luis que sus padres llegaban. Mejor escóndete aquí, entre las papas, para que tus padres no te vean. No tienes por qué invitarles nada, te cubro con estas hierbas, dijo su esposa. Los padres de Luis, al ver que su querido hijo no estaba en casa, se fueron más tristes que el día anterior. Sarita fue a retirar la hierba y a avisar a su esposo para que saliera de su escondite. Grande fue su sorpresa al ver convertido a Luis en muchos utuscuros, comiéndose la papa que no habían querido compartir con sus padres. La leyenda de Pamparúa. Era fiesta en Tantarruguana, al compás de bombos, quenas y violines. Bailaban muchos en el pueblo, otros comían y bebían. De pronto llegó un hombre de aspecto muy pobre apoyado en su bastón pidiendo algo de comer. «No hay comida para ti, mendigo apestoso. Espera hasta el final para darte si alcanza», le gritó el cocinero. El pobre hombre se fue triste del pueblo. Cuando estaba en las afueras encontró una humilde mujer con sus hijos, a quien le pidió algo de comer. «Solo tengo un poco de machca». «Sírvase, señor», respondió ella. Por su parte, el hombre puso piedras en la manta de la mujer, diciéndole: «Cocina esto, por favor». Ella colocó las piedras limpias en una olla, lo puso en el fuego y se sorprendió cuando vio que las piedras se habían convertido en unas deliciosas papas sancochadas. Luego que todos comieron, el hombre dijo: «Mujer, debes irte pronto de Tantarruguana, y no voltearás aunque te asusten los ruidos que escuches». La mujer tomó a sus hijos pequeños y abandonó Tantarruguana. Ya cuando estaba en la loma, justo antes de voltear a Silla casa, el mendigo golpeó el suelo con su bastón, provocando un fuerte ruido. La mujer volteó. En ese instante, ella y sus hijos se petrificaron. Se dice que Dios castigó a este pueblo enterrándolo con lodo y piedras por no haber compartido con él un poco de comida cuando les pidió. Desde entonces, Tantarruguana cambió de nombre a la República Independiente de Pamparúa, que deriva de la expresión quechua Pamparruguán, que significa enterrado. La hambruna. Cuenta mi abuelo que vivieron una época de hambruna. En aquellos años los alimentos disminuyeron y las personas no tenían qué comer. Había mucha hambre y la comida no alcanzaba para todos. En ese entonces, nada de lo que sembraban en sus chacras crecía, porque hacía demasiado calor. La tierra se secaba y las lluvias no llegaban. Todos los cultivos morían y las personas también. Cada familia pasaba mucha hambre y los pobladores ya no sabían qué hacer. Cierta mañana, en una de las chacras encontraron unas papas pequeñas que germinaban. Los pobladores repartieron estas papitas en pequeños mates a cada familia para poder sembrarlos, cuidarlos y luego cosecharlos. De esta manera, superaron la hambruna. Por eso, nuestras mamás no desperdiciaban las cáscaras ni las raíces de los alimentos, porque nuestros abuelos les enseñaron el valor de aprovechar todos los recursos y hacerles frente juntos a situaciones difíciles como la falta de alimentos. La caída de David Manrique. Cuenta mi abuelo que hace muchos años los arrieros llevaban oro y plata en los lomos de mulas desde Huancavelica hasta Lima. Cuando estaban cerca de Iscuchaca, uno de los mulos con su valiosa carga se perdió y se metió a la molinería de David Manrique.
El molinero revisó la carga del mulo y al encontrar el oro y la plata, rápidamente lo descargó y lo ocultó debajo del molino. Luego botó al mulo de su molinería. Ya muy cerca del pueblo de Izcuchaca, los arrieros se dieron cuenta que les faltaba un mulo. Uno de ellos regresó por el mismo camino a buscar al animal y lo encontró, pero ya sin carga. El arriero preguntó a cuánto poblador encontró, hasta que alguien le dijo que vieron al mulo muy cerca de la molinería de David Manrique. El arriero fue a la molinería para preguntar a David Manrique si sabía algo de la carga del mulo. Mas el molinero mintió, diciendo que no sabía nada. Los arrieros lloraron amargamente y partieron tristes rumbo a Lima, sin poder recuperar la carga del mulo. David Manrique nunca sacó el oro y la plata escondida debajo de su molino. Jamás devolvió este tesoro a sus dueños y les mintió para apropiarse de ellos. Ahora dicen en el pueblo que el alma de David Manrique anda en las noches lamentándose de no haber hecho lo correcto.